Jerusalén. Jerusalén es la capital eterna del pueblo de Dios, judíos verdaderos, cristianos, pues es el estrado de los pies del Altísimo, ya que del Señor es toda la tierra y su plenitud. Pero Él eligió a Jerusalén para poner ahí su nombre y por lo tanto es la ciudad santa, la ciudad del gran rey, es la casa de todo creyente, es la casa del único Dios verdadero y en su Hijo Yeshua el Mesías prometido a Israel. Pero en el año 70 la perdimos. El ejército romano conquistó lo que había sido la gloria de la nación judía durante 1000 años. Saquearon Jerusalén y degollaron y esclavizaron a todo residente judío. 65 años después, el emperador romano Adriano arrasó con la ciudad. En sus ruinas construyó lo que llamó Aelia Capitolina. A los únicos judíos que les estaba permitida la entrada eran los esclavos judíos, y el nombre Jerusalén sobrevivió solo en los escritos, en los rollos de los profetas y en los libros de las plegarias, desde los cuales se suplicaba a Dios 3 veces al día que se reconstruyera Jerusalén. Y cuando el Imperio Romano se reinventó a sí mismo como el Imperio Bizantino en el siglo IV, trajeron de vuelta el nombre de la ciudad Jerusalén, pero no a sus pobladores, no trajeron nuevamente a los judíos. Estos judíos, quienes aún vivían en florecientes comunidades de Galilea y en las alturas de los montes del Golán, tenían permitida la entrada solo un día al año en Tisha B'Av, el día de la destrucción del templo sagrado y de Jerusalén. Uno de los historiadores de la época, Jerónimo, escribió: los judíos solo pueden venir a lamentar la destrucción de la ciudad y deben comprar el privilegio de poder llorar por la destrucción de la ciudad. En la conquista árabe en el año 638 les arrebató la ciudad a los bizantinos y el califa Omar, el gobernante musulmán, les permitió a todos los judíos regresar. Una gran enclave de judíos se asentó al norte del monte del templo, y el templo del monte era obviamente la corona de Jerusalén. El emperador romano Adrián había construido un templo para Júpiter en las ruinas del templo sagrado de Jerusalén, y los bizantinos habían construido una iglesia ahí. Ahora, los musulmanes nivelaron el lugar y construyeron el domo de la roca y la mezquita del Aqsa. Y los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099 y mataron a todos los judíos y a todos los musulmanes. Un río de sangre corría por las calles sagradas, y pronto los cristianos les permitieron a los tintoreros de telas judías regresar. Benjamín de Tuleda escribió: hay aproximadamente 200 judíos que viven bajo la Torre de David. Un siglo más tarde, los musulmanes bajo el liderazgo de Saladino vencieron a los cruzados y a los judíos les fue permitido una vez más el libre acceso a Jerusalén, como Shlomo ben Samson escribió: llegamos a Jerusalén por el extremo occidental de la ciudad, rasgando nuestras vestimentas al verla. Fue un momento muy emocional y lloramos amargamente. Los mamelucos egipcios, soldados esclavos, se tomaron la ciudad en el año 1250, cuando el famoso Moshe ben Nachman, el Rambán, llegó de España y no encontró suficientes judíos ni siquiera para tener minyan. Y en una carta a su hijo escribió: te escribo esta carta desde Jerusalén, la ciudad santa, la más destruida de todas las ciudades. Encontramos una casa en ruinas con pilares de mármol y un hermoso domo y le convertimos en una sinagoga. Las casas de la ciudad están abandonadas y cualquiera puede clamarlas. El Rambán restableció la comunidad judía de Jerusalén y la hizo crecer. En 1516, los turcos otomanos conquistaron la ciudad. El sultán Suleimán el Magnífico reconstruyó las murallas de Jerusalén y motivó a los judíos exiliados de España en 1492 a asentarse allí. Menos de un siglo después, sin embargo, el régimen turco se volvió corrupto. Impusieron grandes impuestos y muchas restricciones a los judíos de Jerusalén.
Sin embargo, atraídos por sus corazones y plegarias, los judíos continuaron regresando a Jerusalén. A mediados del siglo XIX, la ciudad amurallada de Jerusalén estaba tan poblada con judíos que unos pocos residentes sugirieron mudarse hacia afuera de las murallas, pero sin la gran protección de las piedras, quedarían a la merced de pandillas de bandidos. Sir Moshe Montefiore dio el primer paso para resolver el problema y construyó un recinto protegiendo las afueras de la muralla. 20 intrépidas familias judías se fueron a residir allí. Prontamente se formaron otros enclaves judíos y la nueva ciudad de Jerusalén se extendió más allá de lo que posteriormente pasó a ser conocido como la Ciudad Vieja, tal como se expande una manada en torno a su matriarca. Los británicos después derrotaron a los turcos durante la Primera Guerra Mundial y en 1917 el general Allenby marchó victoriosamente a la Ciudad Vieja y los británicos dividieron la Ciudad Vieja en 4 cuartos. El cuarto musulmán, que existe actualmente, la mitad del área de la Ciudad Vieja, el cuarto cristiano, el cuarto judío y el cuarto armenio. Las designaciones fueron ficticias de acuerdo al propio censo de los británicos. La mayoría de los residentes del cuarto musulmán eran judíos. Los británicos mantuvieron las restricciones de los turcos sobre los judíos en el Kotel, el Muro de los Lamentos, el sitio hebreo más santo del mundo junto al monte del templo. Solo un angosto camino era accesible para que los judíos fueran a rezar, y los judíos no tenían permitido llevar asientos o bancos para sentarse, no tenían permitido poner una mejizá como la que existe en las sinagogas, y aquellos judíos que se atrevían a tocar el shofar en Rosh Hashanah o al final de Yom Kippur eran arrestados y encarcelados. Cuando en mayo de 1948 los británicos fueron forzados por la ONU a emprender una retirada, y la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo y el Kotel, cayeron en manos del ejército jordano, conocidos como la Legión Árabe. Todos los residentes judíos fueron exiliados. Los hombres fueron llevados a Jordania como prisioneros de guerra y las mujeres, niños y ancianos fueron expulsados por la puerta de Sión, mientras los que habían sido hogares por generaciones eran saqueados y quemados tras ellos. El naciente Estado de Israel, que había nacido ese mes, proclamó a Jerusalén como su capital. David Ben Gurión, quien fuera el primero en ocupar el cargo de primer ministro de Israel, declaró: "El valor de Jerusalén no puede ser medido, pesado o puesto en palabras. Si una tierra tiene un alma, Jerusalén es el alma de la tierra de Israel". La ciudad nueva de Jerusalén, dividida entre Israel y Jordania, se llenó de instituciones gubernamentales, educacionales y culturales, pero su corazón, la amurallada ciudad vieja, rodeada de un alambre de púas y una amenazante señal de tierra de nadie, se mantuvo fuera de Israel, como al igual que algunas operaciones cardíacas del corazón del paciente que se mantienen fuera de su cuerpo. Por 19 años Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la ciudad vieja, se retiró de las vidas de los judíos para mantenerse solo en sus plegarias y en sus deseos. La cantante de Israel, Naomi Shemer, compuso una inolvidable canción, Jerusalén de Oro, la cual se volvió un himno de anhelo de todos los judíos seculares, tal como para los judíos observantes. Lo era el salmo que dice: "Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare". Entonces, el día 28 del mes judío de Iyar, en el tercer día de la guerra de los 6 días del año 1967, mientras el ejército israelí batallaba contra el ejército jordano en áreas en torno a la tierra de nadie, los comandantes israelíes de pronto se dieron cuenta que podía ser posible recuperar la ciudad vieja. La orden fue emitida a la Brigada 55 de paracaidistas Mota Gur para que tomasen la ciudad vieja. Siendo un judío secular como el anhelo por Jerusalén
corriendo por sus venas, Gur se sintió sobrecogido por la responsabilidad que después de 2000 años él fuese a comandar a las fuerzas judías que finalmente traerían de vuelta a Jerusalén a la soberanía judía. Los paracaidistas entraron por la Puerta del León y, para su sorpresa, fuera de ocasionales disparos de francotiradores, no hubo mayor resistencia. Las fuerzas jordanas habían evacuado la noche anterior. Las tropas israelíes se dirigieron como un magneto directamente al monte del templo, y las palabras de Mota Gur, las cuales fueron escuchadas en búnkers y refugios antibombas y bases militares a lo largo de Israel, serían recordadas por la historia moderna como el grito de guerra de una otrora derrotando, pero ahora victorioso pueblo. Ar Abayit Be Yadeinu. El monte del templo está en nuestras manos. La importancia que tiene Jerusalén para Dios debe de ser la misma importancia que tiene para la gente de fe. Hoy en día, Jerusalén, hacemos votos porque el tiempo de los gentiles termine y que las naciones dejen de pisotear a Jerusalén y que Naciones Unidas aparte su deseo de querer poseer lo que le pertenece solo a Dios. No importa de qué nacionalidad eres, si tu fe está en el Dios de Israel y en su Hijo el Mesías prometido a Israel, entonces Jerusalén es tu ciudad. Esta es la semana número 7, el día 43, y faltan 7 días para encontrarnos con la voluntad de Dios y que ésta sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón en Shavuot Pentecostés.